Seguimos entonces con la exposición de la defensa. Gracias, magistrado. Magistrado, quedan dos focos por analizar desde el punto de vista de su causa origen. Entonces vamos a continuar, magistrado, con el incendio que el Ministerio Público ha denominado como La Cabaña, magistrado. Los datos que nos aporta el Ministerio Público, nos aportó el día de ayer el Ministerio Público, dan cuenta de un incendio que afectó 2.838 hectáreas, que de acuerdo al informe del OS5 de Carabineros comenzó el día 4 de diciembre del año 2016 a las 15:14 horas. La ubicación en el informe de OS5 se encuentra georreferenciada, magistrada, y nos sitúa entre dos postes, lo que se denomina eléctricamente un vano, poste 55.2 y 55.3. Magistrado, desde ya, en esto que he venido comentando a propósito de 3 de los informes periciales del OS5, señalan lo siguiente, magistrado. Este incendio es el 4 de diciembre del año 2016. El OS5 llega a La Cabaña, magistrado, llega a hacer su informe técnico el día 28 de febrero, 86 días después del incendio. ...86 días después del incendio, el OS5 de Carabineros y el Ministerio Público, en base a dicha información pericial, nos dice que a eso de las 15:14 horas aproximadamente, un árbol que tiene una rama que presenta lo que se denomina una peste de la mariposa o algo por el estilo, magistrado, pero básicamente un árbol que tiene una enfermedad. Esa enfermedad consiste en el crecimiento paralelo al tronco de una rama vertical a su tronco principal, que aproximadamente de 14 metros de altura, en un árbol de aproximadamente poco más de 20, por proyección cae sobre el tendido y esa caída ocasiona el incendio. Esa es la causa origen de la cual nos habló el Ministerio Público ayer. Esa es la causa origen que determinó el OS5 86 días después de este incendio. Veamos qué nos dicen los satélites sobre esto, magistrado. Magistrado, entonces, este incendio empieza, según OS5, el 4 de diciembre a las 15:14. El 5 de diciembre, magistrado, el 5 de diciembre a las 2:06 de la madrugada, es decir, 11 horas después de este inicio, es la primera imagen satelital con la que esta defensa cuenta, proporcionada por este perito. Y nos muestra, magistrado, dos cosas. El punto de inicio, situado con esa letra X en azul, georreferenciado por OS5 de Carabineros, magistrado, y un foco activo, que tiene un área aproximada de 375 metros cuadrados. Esto nuevamente por un problema de resolución de aquel satélite que en ese momento pasaba por la zona, que era el satélite que posee los sensores BIRS, que nos ofrece una resolución un poco más definida que aquella que dice relación con áreas de aproximadamente 1 kilómetro. Magistrado, ¿qué ocurre con esta foto? Y tengo que hacerme cargo de manera inmediata del problema que nos presenta, magistrado. Este incendio, según OS5, comenzó 11 horas algo, o más tiempo, antes de esta foto. Y eso es verdad, magistrado, a lo menos desde el punto de vista OS5. OS5 dice, mire, esto partió mucho antes. Pero, magistrado, si usted me permite, la única interpretación posible para que eso sea así y sea consistente con esta imagen satelital es que este foco que está aquí, magistrado, 11 horas después del punto de inicio de ese sitio, haya comenzado aquí, haya avanzado hasta este lugar, magistrado, se haya extinguido en estas 11 horas
y no exista ninguna otra referencia satelital que nos vincule con la línea. Es decir, para que este incendio tenga su punto de origen en el punto que señala el OS5 de Carabineros, magistrado, tenemos que haber encontrado un incendio que en 11 horas se movió 700 metros, 800 metros de acuerdo a la estimación por el pixel, hacia la derecha, en circunstancias que el viento reinante por intrapolación de viento, de acuerdo a la medición de la estación meteorológica del OLOL, iba en la dirección contraria. Esa es la única posibilidad que existe, magistrado, para que este incendio, con esta fotografía satelital, 11 horas después, pueda explicarse, en donde aparece un píxel paralelo al punto de inicio que nos señala OS5. Magistrado, aquí vemos que, consistente con la dirección del viento, que reinaba a las 14:24 del 5 de diciembre, este incendio comienza a moverse en dirección oeste, magistrado, es decir, hacia la costa. El norte está arriba de esta imagen. Veamos la siguiente. Magistrado, el 5 de diciembre, a las 15:35 horas, producto del viento, magistrado, estos focos de incendio tocan la línea y afectan el punto de inicio que nos ha señalado el OS5. Aquí con una resolución diferente, magistrado, tenemos píxeles de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente y vemos varios de ellos píxeles, varios afectando, a lo menos 3, afectando la línea de CGE en la zona señalada por el OS5 y en zonas contiguas a aquella. El problema de esto, magistrado, es que esta fotografía es del 5 de diciembre a las 15:35 horas, en circunstancias que este incendio partió el día anterior, exactamente 24 horas antes. Posterior a esto, magistrado, comienza la propagación del fuego, están los registros históricos de temperatura con sus movimientos, magistrado, y cómo este incendio se va moviendo de acuerdo a las variaciones de viento. Sin embargo, quiero volver sobre la primera fotografía, magistrado, satelital. Aquí, magistrado, le reitero, para que esta imagen sea consistente con el punto de inicio de OS5, este incendio se movió en contra del sentido del viento hacia el este por casi 700 metros. Se extinguió en su punto de origen, se extinguió en esos 600 metros y a las 2:06 de la mañana solo registraba un píxel de 375 metros cuadrados como foco activo. ¿Puede ser, magistrado? No lo sabemos. Magistrado, no tenemos esa respuesta para el tribunal ni para los intervinientes en este momento. No tenemos esa respuesta. Lo que sí podemos decir es que conforme a las direcciones del viento, conforme a la progresión natural que tiene un incendio con viento que va en esa dirección, requiere alguna explicación técnica, pericial, el cómo este incendio puede moverse con un viento en contra y apagarse y reactivarse en un foco posterior en 11 horas. Pero quiero detenerme en otro punto que ya no es satelital respecto de la cabaña, sino que tiene que ver con lo que nos dice el OS5 de sus vestigios y sus hallazgos. Nos dice, hay un árbol de aproximadamente 20 metros de altura, magistrado, que tiene una rama que nace a partir de los 14 metros, producto de una enfermedad en ese árbol, y que esa rama, producto también de las condiciones meteorológicas reinantes en ese momento, por proyección cae sobre la línea. Magistrado, el informe de OS5, no tengo el dato exacto aquí, pero creo recordarlo de memoria, nos dice que en la cabaña, ese árbol, magistrado, estaba a 6,74 metros desde el poste. La franja de seguridad que impone
la concesión es de 5 metros. Y el informe de OS5 nos dice que este árbol, si no son 6 metros, si no son 6,074, estoy equivocándome en 40 centímetros, magistrado, pero a lo menos está 1 metro fuera de la franja de seguridad que define, magistrado, la concesión del servicio eléctrico. Esto no es, magistrado, que CGE decide que aquí tiene 5 metros, más allá 7, en otras partes 15, no. La concesión del servicio eléctrico en las bases técnicas, magistrado, y en los planos que sirven, además, como muy bien nos decía el fiscal Sorarias el día de ayer, para establecer la servidumbre, magistrado. Ese plano determina que para ese lugar la franja de seguridad son 5 metros. Magistrado, ya hablará otro colega respecto de cuál es el sentido de la franja de seguridad o cómo las autoridades han entendido o cuál es el fin de protección de la norma, ¿no es verdad? Ocupando esa terminología el profesor Soto respecto a esta franja de seguridad, se acuerda de nuestras autoridades. Pero lo que quiero hacer presente es que en cualquier caso, y incluso en aquella interpretación del Ministerio Público, los querellantes, de que tenemos obligación de seguridad por incendios respecto de terceros en esa franja, este árbol estaba fuera de esa franja. Esa franja que el señor fiscal nos explicó ayer, que es tan importante porque sirve para determinar servidumbres, porque permite un monopolio, esa franja es de 5 metros, magistrado, no de 6,74. Pero además impone una obligación distinta, magistrado. El perito de los S5 reconoce que este es un árbol enfermo, magistrado, y es enfermo por lo siguiente. El problema de esta polilla del árbol, o mariposa del árbol, no conozco el nombre, magistrado, es que la polilla no. Aquí está el tronco, magistrado, y producto de esta enfermedad se produce una deformación en algún momento del tronco. Esta es una de las fotos disponibles en los peritajes. Aquí hay otro ejemplo aparentemente de lo mismo, según la experiencia forestal. Otro ejemplo de lo mismo. De esto estamos hablando. En ocasiones, magistrado, lo que ocurre es que en vez de hacer estos círculos, nace un nuevo árbol, por decirlo así, pegado al tronco base. Y eso es lo que los S5 nos explica que ocurrió. Aproximadamente a 14 metros, aproximadamente, si el árbol tenía 20 metros y la rama 14, aproximadamente a 6 metros de altura. Magistrado, sostener, dado que las imágenes satelitales no nos permiten concluir, como sí lo hicimos en otro, que aquí no hay ninguna vinculación eléctrica, sostener que este árbol, la proyección de este árbol, era responsabilidad de, primero, la compañía y luego de las 3 personas que están sentadas acá atrás, significa superar, para los estándares que estamos conversando, 2 problemas. Primero, el tema de la franja y su extensión. Segundo, magistrado, el problema de cómo responsabilizamos a estos señores que están ahí de conocimiento respecto de problemas fitosanitarios en árboles. Porque lo que se cae no es el árbol, magistrado, se cae en la extensión que proviene de una enfermedad del árbol. Entonces aquí a CGE, magistrado, y a estas personas que se está formalizando y a quienes se pide la anticipación de pena, se le está diciendo, miren señores, ustedes tienen responsabilidad por la franja de seguridad, no solo respecto del suministro continuo de energía eléctrica, no solo de seguridad respecto de incendios, no para la línea, sino que para terceros, sino que tienen la obligación de tener franjas despejadas más allá de la concesión, y además tienen que saber cuando un árbol está enfermo y por proyección puede caer una rama sobre el tendido. Pero, magistrado, ese no es todo el problema. Aquí vamos a ver una foto que nos ofrece CONAF, magistrado. CONAF, en uno de los informes que se encuentran agregados en la carpeta de investigación, nos dice, mire, aquí hay un ejemplo claro de una franja de un tendido sin una franja de seguridad debidamente mantenida. Nos dice eso y pareciera bastante evidente. Me voy a hacer cargo, al concluir mi intervención, de este problema de las franjas mantenidas en zonas urbanas, magistrado, simplemente para la clarificación de un querellante que invitó al tribunal a mirar los árboles que están afuera.
Ahí claramente hay un ejemplo para CONAF de un tendido eléctrico con franja sin mantenimiento. Veamos lo siguiente. Aquí nos dice, magistrado, me voy a volver a parar, que esta franja es el ejemplo de una franja bien mantenida. ¿Por qué está bien mantenida, magistrado? Porque no se ve, salvo al fondo, pero eso es difícil de determinar, al menos en esta fotografía ofrecida por CONAF, no se ve nada al interior de la franja, se ve un poste despejado, ¿no es verdad? Pero la pregunta, magistrado, es, pese a que esto está limpio en opinión de CONAF, la proyección de cualquiera de estos árboles cae sobre la franja. Es decir, un árbol enfermo, aquí, magistrado, con el problema de la polilla o con alguna peste, por proyección, simplemente por la imagen de CONAF, cae sobre esta franja. Perdón, sobre la línea, magistrado. Entonces, veamos ahora la foto de la franja que se nos imputa a nosotros en este incendio. Esta es la franja, magistrado, de esta es la foto, magistrado, de la cabaña. Esta es la franja de la cabaña. Aquí, magistrado, nos tenemos que someter a las críticas que nos pueda hacer el Ministerio Público respecto de estos matorrales que se ven a un costado. Desde luego, magistrado, no cabe duda. Pero que alguien me explique cuál es la diferencia de esta franja en lo que dice relación con la proyección con aquella, perdón, de este tendido en lo que dice relación con la proyección de los árboles a un costado, con aquella que nos muestra CONAF como una sinónimo de franja bien mantenida, analizado desde el problema de la proyección. Otra imagen de la misma franja, magistrado. Aquí, magistrado, le vuelvo a repetir, la defensa ha intentado hacer un esfuerzo serio en términos de construir el relato real, magistrado, no en base a proyecciones, no en base a especulaciones satelitales, no en base a cómo se comportan los incendios en el mundo ideal, sino que en base a lo que entregan las imágenes satelitales. Y uno de estos casos, que es la cabaña, magistrado, la imagen satelital nos ofrece efectivamente una posibilidad de riesgo eléctrico. Dificultosa porque supone que un incendio puede avanzar en contra del viento, ya lo expliqué y no lo voy a repetir, pero es posible. Es posible. Ahora, eso no resuelve el problema, magistrado, de las dos u otras tres consideraciones que he efectuado respecto de este foco en particular de la cabaña, y en especial en lo que se refiere a la información que entrega el OS5 acerca de dónde se encontraba el árbol respecto a la franja de seguridad definida por la concesión. Voy a terminar mi exposición en los focos, magistrado, con lo que el señor Muñoz ayer nos denominó, no recuerdo bien si fue el colega señor Muñoz o fue el señor Arias, pero que la terminología ha sido utilizada por otros abogados querellantes como el mega incendio de Nilagüe Barahona, que desde luego lo es, magistrado. No cabe ninguna duda que un incendio que afecta a 46.500 hectáreas es un incendio de proporciones y que con seguridad, magistrado, provocó muchos daños y perjuicios a las personas afectadas por este incendio. Eso no está en discusión de ninguna manera. Magistrado, aquí la carpeta que posee el Ministerio Público da cuenta de los siguientes antecedentes. Hay una certificación notarial, magistrado, que dice relación con un medidor que se denomina en términos eléctricos, magistrado, tiene un nombre más complejo, pero son los medidores inteligentes. ¿Qué significa un medidor inteligente? Que tiene, además del registro de consumo para ese inmueble en particular, tiene adentro un disco duro que registra los incidentes eléctricos que llegaron a ese medidor. En otras palabras, magistrado, es una especie de registro computacional de los eventos eléctricos que ese medidor inteligente registró. No es usual, magistrado, que los inmuebles tengan medidores inteligentes. Las casas de todos nosotros no los tienen. Tienen simplemente medidores de consumo. ¿Por qué este medidor, al cual me voy a referir a continuación en la presentación, tiene un medidor inteligente?
es básicamente por dos razones. La primera es porque es un medidor de carácter trifásico, si mal no recuerdo, lo vamos a ver aquí. Y segundo, porque está asociado a un cliente que es una escuela, magistrado, y que por lo tanto puede tener requerimientos específicos en materia eléctrica que justifican que haya un disco duro que esté registrando esa actividad. Entonces tenemos una certificación notarial respecto de lo que se encontró en ese disco duro de ese medidor inteligente. Por otra parte, magistrado, tenemos un informe de una empresa que se llama TecMed, y que esa empresa lo que hace es certificar todo el registro de operaciones de las líneas eléctricas que alimentaban el poste 50-35-840, en donde el OS5 nos dice que comenzó el incendio. Entonces tenemos esta certificación notarial de este medidor, tenemos este informe de TecMed sobre líneas y sobre el medidor también, en términos de cuáles son los registros que ahí se registran. Y tenemos, magistrado, finalmente, un informe de la Universidad de Concepción, magistrado, no de los peritos del bulldozer, sino que de la Universidad de Concepción, que hace una pericia diferente, magistrado, y que hace un zoom, digamos, vuelve hacia atrás, hacia lo macro, ya no es lo micro, magistrado, no es la línea, vuelve atrás y toma los registros de unos equipos que se llaman reconectadores automáticos. ¿Cuál es la gracia de estos equipos, magistrado? Es que así como hay un medidor inteligente en esta escuela cerca de Nilahue, esos registros de estos reconectadores son más inteligentes aún, digámoslo así. Y lo que hacen es detectar cualquier movimiento en el tendido eléctrico, cualquier señal eléctrica que tenga escape a tierra. Entonces, recapitulando, magistrado, para justificar la animación que viene a continuación, tenemos un medidor inteligente en una escuela en Nilahue, certificado por un notario. Tenemos a TecMed que nos certifica lo que aparece de ese disco duro, además de las líneas que llegan a esa escuela y que llegan al fondo donde se habría provocado este incendio, según el testigo señor Cornejo. Pero además, en una mirada más macro, magistrado, tenemos el informe de la Universidad de Concepción sobre si estos vigilantes eléctricos, que se llaman equipos reconectadores, detectaron algo, magistrado, que sea un evento que en terminología eléctrica se llama evento SEF, S-E-F, que es cuando un cable hace tierra. ¿Cuándo un cable hace tierra, magistrado? De varias maneras. Un cable hace tierra cuando cae al suelo y toca la tierra, o se corta, o cuando un árbol golpea sobre él. Aquí vamos a ver cuál es el resultado de todas estas operaciones técnicas, magistrado. Recordemos, magistrado, este es un incendio que se produce el día 17 de enero a las 16:35. Según OS5. Magistrado, esta hora son 35 minutos antes de ese punto de inicio, ¿de acuerdo a qué? ¿Se acuerda que le hablé de este medidor inteligente? Este es el medidor de energía escuela número 538 de Nilahue. Se ha ejemplificado en esta animación aquí, magistrado. Esta es la escuela. Como les señalaba, aquí llegan una alimentación trifásica, magistrado. Aquí se está moviendo el movimiento de la electricidad, va en esa dirección, tiene un empalme y sale nuevamente trifásico acá. ¿Qué significa que algo sea trifásico, bifásico, monofásico? Básicamente es un problema de tensión, según me explican los expertos eléctricos, y tiene que ver con los requerimientos. El cable monofásico es bastante más barato de instalar, dice relación con menos requerimiento eléctrico, por lo tanto puede resolver ciertas cuestiones domiciliarias y otro tipo de cosas. Los cables bifásicos son más antiguos también, ¿no? ¿Verdad? Los monofásicos. Los cables bifásicos, como estos que siguen aquí, tienen otro uso eléctrico. Los cables trifásicos en general son aquellos que permiten distribuir la electricidad a los distintos puntos. Tenemos que imaginarnos esto, magistrado, como un sistema de circulación sanguínea en donde hay arterias, donde hay venas y donde hay finalmente
longitudinalmente vasos sanguíneos que llevan la electricidad hasta los puntos más lejanos. Ese es el ejemplo que tenemos que poner para ejemplificar cómo funciona un sistema eléctrico. Aquí este medidor es trifásico. Aquí está. A las 4 de la tarde, esto está operando perfectamente, coincidente con el OS5. ¿Cómo sabemos? Porque aquí tenemos protecciones, como las de SIC, las que vimos hace poco rato atrás en el incendio del Carrizal. Y aquí estas protecciones están por 3. ¿Y por qué están por 3? Porque es una por fase. Lo mismo acá abajo. 3 protecciones, ¿dónde? En este poste. ¿Dónde? En ese poste. Hasta aquí, vamos bien. ¿Me da un segundo, profesor? El micrófono se apagó el equipo. Sí, lo que pasa es que se apagó el equipo. ¿Puede? Pero acérquele quizás el... Sí, igual. ¿Se va a buscar? Sí, ahí tengo los problemas para avanzar más rápido. Sí. Sí, 1, 2. Gracias. Gracias a usted. Ya, ahora sí, continúa. Gracias, magistrado. Hasta aquí estamos entonces con flujos de electricidad normal, con los fusibles no operados, no abiertos, magistrado. No ha caído el fusible de la casa todavía. Tenemos este medidor inteligente recibiendo información de las corrientes normales. Hasta que, avancemos a la siguiente, a las 16:35 el OS5 nos señala en su informe que aquí, en este poste, magistrado, georreferenciado, comienza el incendio. Este incendio, magistrado, es de origen eléctrico. Es decir, aquí algo, según el señor Cornejo, golpeaba esta rama que él movió posteriormente, golpeaba la rama. Estaba provocando un incidente eléctrico. Y resulta que a las 16:35 la escuela tenía su medidor funcionando, recibía electricidad por las 3 fases y ninguno de los fusibles había operado. A las 17:30, magistrado, este medidor inteligente nos muestra que la escuela seguía recibiendo su electricidad trifásica. Los fusibles no estaban operados, ninguno de los 6, magistrados, estas protecciones que yo explicaba al inicio de mi presentación. Y, no obstante eso, los testigos y el OS5 nos dicen que el incendio partió en este poste 1 hora antes. A las 17:45, magistrado, este medidor nos registra una brusca disminución de voltaje. Eso está en el informe de TECMED. ¿Y qué es lo que ocurre aquí, magistrado? Es que dos fusibles arriba, 2 fusibles abajo han operado. Y por lo tanto, la línea trifásica, magistrado, se ha transformado en una línea monofásica que solo lleva electricidad a esta escuela a través de la fase intermedia. Esto, magistrado, desde luego es insuficiente para los requerimientos de eléctricos de esta escuela y tiene suministro insuficiente. ¿Pero a qué horas, magistrado? A las 17:45. A las 19:31 es la primera vez que CGE registra un aviso de un cliente, magistrado, este cliente, 4235984, sobre problemas en el suministro hasta aquí, magistrado. Hasta aquí. Una línea interna de esta que yo le decía monofásica, un solo cable, que llega a una casa, a un grupo de casas por aquí, nos dice, mire, estamos sin luz. Y claro, están sin luz porque aquí, esto que era trifásico, se han transformado en algo monofásico que no permite mantener la tensión necesaria para dar electricidad ni a la escuela ni a las casas cercanas.
operados dos fusibles, manteniendo solo la fase intermedia. Magistrado, volvamos un poco atrás, por favor. Entonces, a las 16:35 nos dicen que esto parte por origen eléctrico. A las 17:30, prácticamente una hora después, está todo perfecto, magistrado. No hay ningún problema en la línea. La electricidad sigue fluyendo, ninguna protección operada. Recién a las 17:45, una hora 10 después de que el OS5 nos dice que el incendio partió en la línea, recién una hora 10 después de eso, magistrado, una hora 10 después, los equipos de protección registran problemas y este medidor acusa baja de voltaje. Magistrado, alguien nos podrá decir que, bueno, pero esto es consistente con el problema que detecta el OS5, porque si es cierto lo que yo he señalado, puede ser que esto haya pasado de la siguiente manera, magistrado. Puede ser que este árbol haya estado golpeando la línea permanentemente durante una hora 10 minutos. Que el suministro se haya mantenido, magistrado, estable durante todo ese tiempo en que el árbol estuvo por una hora 10 minutos golpeando la línea. Y que lo que haya estado pasando es que en cada golpe saltaban chispas. Nada de esto lo dice el señor Cornejo, lo estoy diciendo yo, magistrado. Entonces en cada golpe saltaban chispas y eso provocó un incendio debajo del lugar en donde ese contacto se produjo. Hay respuesta para eso. Y magistrado, créame que si nosotros tuviéramos, CGE, tuviera estos equipos a los cuales me voy a referir ahora, magistrado, en todos los 6.000 kilómetros, o digamos, cubriendo todos los 6.000 kilómetros de red, o más de 6.000 kilómetros de red que tiene en la sexta región, podríamos tener una explicación técnica de cada uno de los incendios que se nos imputa. Ahora nos van a decir probablemente a la vuelta el día lunes, oiga, pero entonces, ¿por qué no los tienen? ¿Qué incumplimiento? Magistrado, esto es simplemente mejoramiento del sistema, no están establecidos como obligación en la concesión. Esto tiene que ver simplemente con tener claridad por parte de la empresa de tratar de proveer un mejor servicio instalando esta clase de equipos. ¿Y qué nos dicen esta clase de equipos, magistrado? Estos eran los vigilantes, los equipos reconectadores. Estos vigilantes, magistrado. El micrófono. Estos vigilantes, magistrado, detectan pérdidas a tierra. Toca algo con un cable, tierra. Toca algo con un cable, registro CEF. Toca algo con un cable, registro CEF. Toca algo con un cable, registro CEF. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que este reconectador, el R16CH, que es el vigilante de toda esta zona, y por eso la animación proyecta esta luz roja, digamos, no registró, magistrado, ni antes ni después es imposible, pero en todo el lapso que está entre las 16:35 y las 17:35, que es toda esa hora en que el incendio se estaba produciendo, pero el medidor inteligente de la escuela no lo había podido leer, este vigilante de aquí, magistrado, no detectó ningún contacto CEF. No detectó ningún registro CEF, magistrado. Es decir, no solo tenemos el problema de que hay un incendio eléctrico que en la línea directa de alimentación no se registra sino hasta una hora 10 minutos después, sino que este reconectador, magistrado, que el que vigila el sistema, el que nos dice cuando un cable es tocado por algo o cuando un cable tiene una fuga a tierra, este reconectador tampoco vio nada entre las 16:35 y las 17:30. ¿A qué hora lo vio, magistrado? A las 22:57. ¿Lo vio en el agua de Barahona? No, magistrado, lo vio en otra parte. Hubo un registro CEF en otro lugar. Y posteriormente ese reconectador, magistrado, hizo lo propio en una subestación distinta cuando este incendio efectivamente ya se había expandido y estaba afectando a otros lugares. Magistrado, ¿a dónde llega esta conclusión respecto de este mega incendio? Llega a que
Este fue un incendio de origen eléctrico que hizo que ninguno de los fusibles, ninguna de las seguridades operara por 1 hora 10, que no hubiera problemas de electricidad 1 hora 10 después de que el OS5 fijó el punto de inicio y fijó el lugar de inicio, y que además hizo que nuestro vigilante, este equipo reconectador, no viera absolutamente nada de un cable tocando tierra, de una rama tocando un cable, nada, porque eso es un registro cero. ¿Por qué podría pasar esto en el OS5, magistrado? ¿Por qué podríamos llegar al punto en que se produce esta diferencia entre la información técnica, magistrado, y el informe de el OS5? Y la razón, creo yo, es muy simple, magistrado. Y la razón me parece simple de explicar. Este es el mega incendio, magistrado. Este es el incendio que el señor Muñoz ayer nos mostraba comparativamente con Ciudad, y nos decía, mire, esta es la superficie de Rancagua, esta es la superficie, no recuerdo, de Rengo, y nos mostraba la extensión del incendio. Nos mostraba San Fernando. Bueno, magistrado, para ese incendio, para el mega incendio, OS5 estuvo un día en el lugar del suceso. Un día. Esto está en el informe OS5, magistrado, que dice cuándo concurrió al sitio del suceso. Un día, magistrado. En el mega incendio. Magistrado, voy a concluir mi presentación con dos antecedentes, magistrado, que estoy seguro que van a ser comprendidos por las víctimas que puedan estar escuchando esto en el modo correcto. Magistrado, estas son fotos de Envista, ya hemos hablado de esto. Esto fue encontrado en Nilahue, Barahona, en el lugar de inicio. Magistrado, esto es un lugar de quema. Magistrado, por favor, avanza. Eso es un lugar de quema, magistrado. Eso es un horno, magistrado. Eso no es un albergue, magistrado, no es una pirca, ese es un horno. Y ese horno tiene una finalidad, que es un horno para hacer carbón, magistrado. Estos palos, probablemente no conozco el mecanismo, pero ese es un horno de carbón. Estas botellas estaban en el sitio del suceso. También estas botellas, magistrado. Y ese es una lata de gas. De esta gas que se usa para encender cocinillas, magistrado. ¿El OS5 consigna esto, magistrado? No dice nada de esto. Magistrado, ¿es posible que esto haya quedado después del incendio? Puede ser, magistrado, puede ser que esa lata de gas no estuviera el día del incendio, no lo sabemos. El horno, desde luego. Los lugares de quema, desde luego. ¿Por qué las botellas, magistrado? No es porque yo esté preocupado quién toma o quién no toma ni la hueá. Es porque las botellas, magistrado, expuestas al sol, y ese es un juego de niños, lo hemos hecho todos, probablemente quienes tenemos alguna relación con el campo, magistrado, es uno toma una botella y hace el efecto lupa y quema algo. Y logra encender algo. Por eso es importante el hallazgo de las botellas. No tiene otro sentido. Todo esto, magistrado, lo que le está dando cuenta es que aquí había un sitio del suceso en donde habían vestigios para investigar que fueron completamente desatendidos por el OS5 en esta inspección que duró un día, en un incendio que ha sido definido como el mega incendio. ¿Con qué voy a contrastar esto ahora, magistrado? Mire, esta información la entregó CONAF en... Perdón. Vamos a revisar. Magistrado,
aquí yo dije CONAF cuando en realidad es SAC. Aquí, magistrado, el SAC en diciembre, mal no recuerdo, del año 2016, emitió una alerta fitosanitaria para esta región. Y esa alerta fitosanitaria consistía en advertir sobre la presencia de lo que se denomina la avispa de la madera, que se llama Cirex. Y el Cirex, magistrado, tenía medidas de control fitosanitarios que databan del año 2009 y 2010 mediante resoluciones exentas que vamos a acompañar ahora. Aquí están. La resolución exenta, magistrado, del 2010 y 2009, de lo único que cambian es sobre cierta extensión donde se puede, territorial donde se encuentra esta plaga. Y aquí están las medidas fitosanitarias. Los directores regionales de servicio podrán exigir a los propietarios tratamientos fitosanitarios de astillado, fumigación, incineración o enterramiento de los árboles infestados, entre otras. ¿Qué se hace el 2016? Se extiende esta alerta fitosanitaria desde lugares en los que ya se encontraba presente esta plaga. Vamos a ver ahí San Fernando, Lolol, viene desde el sur, como vemos, y esta resolución de diciembre del año 2016 la extiende a Marchillo. Toda esa zona que está ahí es, de acuerdo a la resolución del SAC, la nueva zona donde se deben aplicar estas medidas de control fitosanitario. Magistrado, ¿alguien de esta defensa está suponiendo que algún propietario, administrador o trabajador de un predio quiso quemar sus plantaciones por presencia del Cirex? No, de ninguna manera. Eso ni siquiera es parte de alguna hipótesis. Pero se investigó si es que alguno de los hornos, si alguno de los lugares de quema que se encontraron en el lago de Barahona, que se encuentra en este sitio de cuarentena, magistrado del SAC, respondían a intentos de controlar, de buena fe, magistrado, de buena fe, controlar especies que presentaban esta amenaza fitosanitaria. Magistrado, hay algo de esto, porque estas son informaciones públicas, magistrado, esto no es un invento de un perito privado pagado. Estas son resoluciones del SAC, que hablan de presencia de plagas en ciertas zonas de esta región que coinciden con los incendios, pero que además coinciden con ciertos hallazgos, vestigios, que pueden explicar tanto algo como esto, no lo sabemos, o pueden explicar otro tipo de manejo en la zona, pero que ponen dudas, magistrado, a lo menos dudas, respecto de el origen y el punto de inicio de este mega incendio. Cuestiones sobre las cuales no hay nada en la carta, absolutamente nada. Esto le vuelvo a retirar, magistrado. Esta es una información del SAC. Magistrado, ¿qué piensa la defensa, finalmente, de lo que aquí ocurrió? Y con esto termina mi intervención. La defensa piensa lo que piensa la Unión Europea. Y la Unión Europea emitió un informe técnico para la situación de los incendios forestales en Chile. Esto lo emitió hace muy poco tiempo atrás, ha salido en las noticias, no tiene nada de nuevo. Magistrado, vinieron distintos cuerpos o brigadas especialistas en combate a incendios forestales desde Europa a Chile, y su conclusión que hicieron ver a expertos de la Unión Europea fue esta. Durante enero-febrero del 2007, Chile ha experimentado un episodio de incendios forestales que se puede describir como una tormenta de fuego extrema, con propagación ultra rápida de hasta 8.200 hectáreas hora y con intensidades caloríficas excepcionales de más de 60 kilowatts por minuto. Magistrado, esto es para dar una referencia de magnitud. Un tostador de pan consume aproximadamente 1,5 kilowatts por minuto. Eso lo leí en Google, está ahí. Esto nos dice la Unión Europea que consumía o tenía una intensidad calórica de 60.000 kilowatts por minuto. Y ponderando todos los factores, el resultado fue una situación fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo de extinción de incendios forestales debido a la gran magnitud de la misma. Este excepcional episodio de incendios forestales y la tormenta de fuego
la tormenta de fuego en la tarde-noche el 25 al 26 de enero del 2017 es un evento extraordinario que requiere de posteriores estudios. Magistrado, lo dije a propósito de la cabaña. No resulta razonable para esta defensa hacer descartes de foco simplemente por hacerlo. En la cabaña, efectivamente, las progresiones pueden indicar cierto origen eléctrico, o podrían indicar. Pero lo que no está en duda alguna es que si queremos encontrar causas de esto, si queremos encontrar responsables reales de esto, no están en estos señores que están ahí atrás. No son ellos los responsables de esta catástrofe climática. Es más bien circunstancias excepcionales ocurridas entre diciembre y enero de este año que explican sencillamente lo siguiente. ¿Por qué ninguna de estas personas que está sentada aquí por diciembre y enero está sentada aquí por incendios forestales en marzo? ¿Por qué no? ¿O por qué no está sentada aquí por incendios forestales en noviembre? Si el Ministerio Público lleva investigando esto meses. ¿Por qué no, magistrado? Si el mantenimiento nos han dicho que no se hacía por años. ¿Por qué los focos imputados no están en octubre, en noviembre o en marzo y se concentran aquí, donde la Unión Europea nos dice que había una tormenta de fuego? Magistrado, lo que esta presentación intenta hacer es remontar este escenario de dificultad que el Ministerio Público nos ha puesto, le reitero, magistrado, no para que usted al final de esta audiencia dicte un sobreseimiento definitivo, sino que para que se pueda observar con ojo crítico y con espíritu crítico esta pretensión anticipatoria de pena, esta pretensión cautelar, magistrado, que no ha sido visto nunca antes. Ya explicaremos cómo eso es cierto. Y que en realidad, en opinión de esta defensa, constituye más bien un exabrupto cautelar que cualquier otra cosa fundada en antecedentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Yo voy a tratar de ser tan pausado y objetivo como ha sido el asesor en la palabra, aunque me parece que va a ser una tarea muy difícil, toda vez que estamos situados, señoría, en una situación absolutamente compleja, con 3 personas que han sido situadas por el Ministerio Público en una acción final de encender o prender, encontrándose cada uno de ellos a kilómetros de distancia de la situación que se les imputa. Se entiende y no puede sino compartirse el drama material y humano que está viviendo la región de O'Higgins, señoría, desde el mes de diciembre pasado. Y solo podemos decir que esperamos que la naturaleza, señoría, pueda reparar los daños que se han planteado, señor. Me parece necesario situar el contexto de lo que se está planteando por parte de la Fiscalía. Pareciera querer construirse, y esa palabra la ocupó el señor fiscal regional, llama la atención, su señoría. La imputación se construye, y en este caso se partió construyendo en mayo del 2016, es decir, a 6 meses de la detonación de los hechos. Entonces, que se venga a plantear que 2 personas, o 3 personas en este caso, que se encuentran a kilómetros de distancia, van a ser imputados por una construcción dogmática, incluso a la cual se le pone el nombre del eventual autor al cual estamos apelando, me parece, señoría, un desprecio, y esto lo digo con dolor, con dolor, señoría, porque fui fiscal 8 años. Me parece un desprecio a la libertad de las personas. O sea, que se preste la imputación para una especulación respecto a la libertad de las personas por una construcción dogmática, minoritaria o mayoritaria, que empecé a construir 6 meses antes con alianza con la CONAF, para efectos de plantear, una vez sucedido el evento, quién iba a ser el responsable de esto. Me parece, señoría, que quiere decir que la telejusticia o el espectáculo, señoría, ¿quién administra mejor el espectáculo penal?
pasa a ser el objetivo más que el esclarecimiento de hechos objetivos. Me parece, señoría, que no puedo dejar de mencionar esto. Sé que es una digresión y contrasta mucho con lo que viene planteando mi colega, el señor Cristian Muga, pero me parece que tenemos que situarnos frente a un drama material y humano. Pero la Fiscalía y los querellantes están queriendo detonar un nuevo drama humano, ahora con la libertad de estas 3 personas. Claramente, señoría, estamos frente a hechos complejos y me parece que no hay nada más injusto que el reduccionismo en que se han planteado y se han querido investigar estos hechos. Ayer el señor fiscal nos recordaba que la Compañía General de Electricidad detenta un monopolio legal que le otorga al Estado chileno bajo ciertas condiciones. Pues bien, su señoría, el Estado chileno, es decir, todos nosotros, le otorgamos a la Fiscalía un monopolio no legal, constitucional, que debe ejercerse también bajo ciertas condiciones. Condiciones que en esta investigación, señoría, no están presentes hasta el día de hoy. Y derechamente me refiero, señoría, al principio de objetividad. Esta investigación ha sido dirigida de una manera extremadamente agresiva, con todas las autorizaciones judiciales que se podrían pensar, con una amplitud de facultades para allanar de todo documento, elemento relacionado sin especificar siquiera nada. Diligencias judiciales bajo el 236 que ni siquiera se nos dio la posibilidad de entregar voluntariamente conforme lo establece el 217. Entonces, su señoría, se detonó la fuerza del Estado en una reacción que hoy día tiene en la encrucijada a 3 personas, padres de familia, obviamente, uno de ellos abuelo, otro con 3 hijos, señoría, un hijo adulto con graves severos de daño cerebral severo. Es decir, su señoría, estamos ocupando, y esta es la crítica de fondo, una instrumentalización del hombre, de la persona humana, para fines abstractos, teóricos, dogmáticos, que quieren canalizar un clamor normal y muy humano de querer saber qué pasó y encauzarla de la manera más extraviada posible. Yo pienso, señoría, que el Código Procesal Penal establece un estándar de sana crítica. Es sano el razonamiento, señoría, que parte situando a este grupo pandilla, que usted tiene aquí presente, señoría, 3 profesionales en la medianía de su edad, más bien en el tercer tercio de su edad profesional, con más de 20 años de servicio, siendo parte de la comunidad. Este grupo pandilla planeando una figura piromaníaca, señoría, que pareciera pretender el fiscal, como que ellos hubieran sobrevolado la provincia, esparciendo combustible para luego situarse tras encender estos fuegos o prender como exige el tipo penal, para solazarse o disfrutar mirando el espectáculo cual Nerón, su señoría, viendo cómo se incendiaba Roma. Esa es la figura penal que la Fiscalía viene a plantear. Personas que suspendieron sus vacaciones para quedarse trabajando en la emergencia. Personas, señoría, que incluso en el caso del señor Patricio Reyes, en una actitud suicida, está prendiendo su propio barrio. Entonces, señoría, ¿hasta dónde puede llegar la especulación teórico-penal? Olvidándonos de los hechos, señoría. Mi colega ha hecho una revisión, creo yo, bastante exhaustiva y seria, sin pretensiones explicativas, sin disfrazarse tras peritos a cuales tú encargas o encomiendas o compras opiniones. Mostró una situación objetiva. ¿Por qué, señoría? Porque reconocemos que este drama generalizado no se puede enfrentar, como decía uno de los colegas querellantes, en una perspectiva frívola. Pero aquí no ha habido frivolidad, señoría. Ha habido una labor. Y esto duele, señoría, también respecto a la objetividad de la investigación. A principios de marzo, señoría, se entregaron 85 tomos, tanto a la SEC como a la Fiscalía, con todas las actividades de mantención. Y eso, ayer se nos decía que fue cero, nulo. Se nos citan, su señoría, una serie de reclamos procesados por los alcaldes, por los vecinos, y no se dice, su señoría, que todos, salvo uno de los reclamos,
quedó sin respuesta, señoría. Y que a mayor ahondamiento, dichos reclamos, si me permiten la imagen, no van dirigidos contra ninguno de los imputados aquí presentes, van dirigidos contra otra persona. Y tenemos, señoría, los antecedentes, los ponemos a disposición de la contraparte y a disposición de Lucía, con toda la labor que se realizó en todo y cada uno de los reclamos. Yo revisé, porque no tenemos, se nos incautó la información, señoría. Esto tuvo que ser reconstruido en base a los registros manuales. La información incautada en Santa Cruz y en Rancagua todavía la tiene la Fiscalía, nosotros no tenemos acceso a ella. De hecho, ellos hasta el día de hoy no tienen acceso a su computador para preparar su defensa. ¿Ah? Nos dieron un listado de correos hace una semana y media, pero no tienen acceso a sus computadores para poder reconstruir su defensa. Pero logramos construir, señoría, los reclamos citados por la Fiscalía, o al menos que constan en la carpeta, están todos y cada uno de ellos respondidos, y le acompaño al tribunal las labores de mantención que respondieron a estos reclamos. Por lo demás, sus señorías se citan mañosamente, porque ninguno de estos reclamos está asociado a un incendio. Entonces, ¿cuál es el principio de objetividad? Y lo dijo el fiscal nacional. Si un fiscal no tiene objetividad, deja de ser fiscal. Pasa a ser puro arbitrio. ¿Por qué? Porque tal como dicen de la Compañía General de Electricidad, damos la concesión monopólica, pero a cambio pedimos seguridad y servicio. Nosotros constitucionalmente damos el monopolio de la acción penal, pero a cambio al menos, señoría, exigimos objetividad, y en este caso no la hemos tenido, porque insisto, aquí lo que importa pareciera ser el escándalo, señoría, el titular, el trascendido, la noticia, la telejusticia, señoría, que creo yo está generando graves riesgos para el ejercicio en materia jurídico-penal y claramente para las libertades de las personas al enfrentarse al aparataje del Estado organizado para efectos de plantear una imputación especulativa. Derechamente, señoría, decimos que en este caso no hay conducta, no se va a poder acreditar de ninguna manera la acción de encender o prender. Se ha dicho, y afortunadamente, señoría, el lenguaje nos traicionó a la Fiscalía. Pareciera, su señoría, que el inconsciente se muestra en las verbalizaciones de la Fiscalía. Permanentemente se habla de la empresa, como si aquí tuviéramos sentado al ente jurídico más que a 3 personas de carne y hueso. Como si se pudiera sentar, su señoría, y pudiésemos tener aquí unos representantes de los grandes capitales transnacionales, porque pareciera ser que el leitmotiv de todo esto es la lucha contra el capital, no sé. Espero que no caigamos tan bajo, señoría. Pero se habla, y el lenguaje nos traiciona, porque permanentemente se habla de la empresa y parecieran rectificarse en el camino diciendo la empresa y los imputados aquí presentes. Eso hemos sido todos testigos de esa formulación, tanto ayer como el día de hoy. Señor fiscal regional, en un intento quizás interesante, pero insisto, no podemos jugar con la libertad de las personas, dice, hemos ido construyendo, vamos creando el imputado, cierre comillas. ¿Desde cuándo, señoría, el delito es una tesis más que un hecho? ¿Desde cuándo vamos creando, desde mayo del 2016, en las reuniones con la CONAF, a dónde voy a alocar estas culpas cuando venga el incendio? ¿Por qué no se juntó con nosotros el señor fiscal, con el señor Bucetich, con el señor Yáñez, con el señor Reyes, y le dijo, mira, estamos viendo esto, ustedes están en primera línea, hagan esto, hagan lo otro? No, pero aquí la idea pareciera ser, vamos creando, y estas reuniones, señoría, de mayo, no son un invento mío, es información que apareció publicada por dichos del señor fiscal, que ellos han venido trabajando este tema de los incendios, que son la única región que tenía un plan preparado para los incendios. Entonces, señoría, me parece que la construcción y la verbalización molesta, distorsiona, refleja que aquí, señoría, se preparó una situación limítrofe, se le buscó un contexto sociopolítico, económico, para efectos de plantearlo como un espectáculo, señoría, que hoy día tiene a 3 ciudadanos enfrentados a la cárcel, ni más ni menos. Nada se dijo ayer, señoría, y algo ya tocó mi colega, del factor climático.
sea, yo sé que hay gente, y gente importante en este planeta que ha negado el cambio climático, más para que vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos recientemente, el señor Trump. Pero lo grave, su señoría, de no mirar el problema en su complejidad es la solución simplista. Por lo tanto, hoy día se va a dejar, si es que triunfan las solicitudes de las partes acusadoras, en prisión preventiva de ciudadanos, pero el problema va a seguir ahí. Porque el problema, señoría, no está, tal como lo dijo Cristian Muga, no está en la mantención, no está en la forma que se organizó el aparato administrativo de la CGE, que siempre será perfectible, si en eso no hay duda, pero que no se nombre el factor climático que ha sido caracterizado por la CONAF, que ha sido señalado por las autoridades de la CONAF en la Cámara de Diputados, que ha sido destacado por expertos de la Unión Europea en medios de circulación nacional, que no se haya dicho absolutamente nada, su señoría, me parece que da cuenta de esta investigación en una suerte de posverdad, de verdades a medias, de verdades acomodadas, donde la objetividad no importa, lo que importa es el resultado. ¿Cuál es el resultado? 3 ejecutivos de una compañía de electricidad transnacional de capital extranjero en prisión preventiva. ¿Ese es el objetivo? ¿Ese es el objetivo de la justicia penal? ¿Vamos a prestar todo este aparataje del sistema penal, del sistema judicial, que abarca cerca del 1,7% del presupuesto de la nación para esos fines? Obviamente que no. Pues. Ahí está el rol del juez. Yo encuentro que la misión del tribunal en esta situación, enfrentado a 20 y tantos abogados, sin duda que es muy compleja, pero está llamado, señoría, a poner la mesura. Si el Ministerio Público, como organismo encargado de la persecución, optó por dirigir la reacción popular, lamentablemente, su señoría, la mesura, la racionalidad que está en la base de lo jurisdiccional y de lo jurídico debe ser puesta por este tribunal. No nombrar el factor climático, señoría, como lo hace la Unión Europea, la Dirección Meteorológica. Ahí tenemos, señoría, bueno, esto ya fue mencionado por la Unión Europea. La Dirección de Climatología, Oficina de Aplicaciones Satelitales, señala, señoría, informe climático especial, enero del 2017, un mes de récords, y se especifica cómo en esta zona en particular, señoría, se dio una situación tanto de temperaturas del todo excepcional como de vientos que crearon un fenómeno climático, señoría, nunca antes visto y que merece, como decía la Unión Europea, mucho más profundidad y estudio, porque ahí están los problemas, señoría. Sobre simplificar esta situación tan compleja, si lo puedes pasar al tribunal, no conduce a nada y no pasa de ser, su señoría, una pérdida de tiempo. Hemos dicho, su señoría, que esta investigación paradójicamente partió 6 meses antes de los hechos. La apuesta de la Fiscalía contiene, su señoría, y tengo que caracterizarla como una apuesta, contiene además en su base una situación del todo arbitraria en la selección de las normas para la construcción de la posición de garante. La relación, su señoría, entre los árboles y las redes, sin duda es una interacción y una relación compleja. Y el tribunal ha visto que han habido, no es esta seguidilla de multas, porque en una red de 6.000 kilómetros, como se ha planteado solo en esta región, han habido específicas multas, creo que son, de las que ha planteado la Fiscalía, son alrededor de 11, ninguna de ellas, su señoría, ninguna de ellas asociada a problemas de incendio, todas ellas asociadas a problemas de distribución, y eso se ha querido plantear, su señoría, como el foco único de la construcción de la posición de garante. Pues bien, señoría, cabe señalar que tanto la ley forestal como el Código Civil, su señoría, y la regulación de CONAF son cuerpos normativos del mismo rango legal que la ley eléctrica o el reglamento, que construyen obligaciones o que establecen obligaciones de cuidado para los propietarios forestales, señoría, para los propietarios, como por ejemplo el del caso de la cabaña, que
ese árbol enfermo. ¿De quién es problema, señoría? Es problema del dueño de la servidumbre cuando el árbol está fuera de la servidumbre. No es una sobresimplificación. No existe la obligación del Código Civil de hacerse cargo de su propiedad en base al estándar de los padres de familia. Entonces, señoría, se sobresimplifica la realidad y se dice, ahí tenemos el objetivo, vamos y pongamos allá el problema. Pero esa es una selección arbitraria. La ley forestal, su señoría, y la reglamentación de CONAF establece la obligación de establecer cortafuegos. Establece obligaciones específicas de que el propietario forestal debe tener incluso franjas de seguridad de 6 a 25 hasta 50 metros de los lugares de riesgo. También establece, señoría, la obligación de rodalizar, que es cercar los bosques con cortafuegos para determinar zonas entre 400 kilómetros y 1000 kilómetros cuadrados, ¿perdón? Hectáreas, entre 400 y 1000 hectáreas de superficies quemables o sacrificables. Pero nada de eso se indagó, nada de eso siquiera se cuestionó. Entonces, acá solamente vamos a lo más fácil o a lo más evidente o lo que veníamos conversando desde mayo. Pero están las obligaciones de los forestales, están las obligaciones de CONAF, señoría, y están las obligaciones de los propietarios. ¿Por qué nos fundamos en la posición de garante, señoría, o la CGI se tiene que hacer cargo de la propagación ilimitada cuando el forestal no tuvo siquiera la prevención de crear su cortafuego de conformidad a la ley que lo regula? ¿Por qué no miramos la legislación forestal? ¿Por qué no objetivamente nos cuestionamos cuál es el problema y no descansamos en la simplificación de que el problema es esto y nada más que esto? En consecuencia, 3 ejecutivos de la transnacional se van en prisión preventiva y podemos descansar. Claramente me parece que hay un error. Hay una sobresimplificación que hace que esta situación se vuelva injusta. Se vuelve injusta, y me atrevo a ocupar la palabra. De cara, señoría, a la situación de la cautelar, el Ministerio Público dice aquí una prisión preventiva. Ya tenemos severas dudas de la situación de hecho, ¿no es cierto? Se ha apostado todo, el inicio, la propagación, la causa, a peritajes, señoría, que todos paradojalmente o curiosamente o no sé qué mente recaen en el mismo perito, señoría. Un perito de carabinero de 35 años, con sus estudios, señoría, en la Universidad Iberoamericana, que trabajó anteriormente en CONAF. Él firma todos y cada uno de los informes donde dice aplicar un método que no profesa, según nos informan sus propios profesores o mentores, y concluye siempre lo que se le consulta, porque un método donde yo digo, ¿qué investigación es? Aquella que yo digo, por favor infórmeme si hay hipótesis eléctrica. Es una indagación abierta, desprejuiciada, donde parto a recorrer hectáreas de hectáreas a saber qué pasó, o mando un perito a chequear lo que eventualmente, porque eventualmente, y en eso también hay las dudas sobre más que razonables, lo que eventualmente dijo un testigo que al final del día, y con una simple, y esto también tiene que ver con la objetividad, ¿por qué no ponemos la declaración completa, señoría? ¿Cuál es el daño de la objetividad? ¿O esto es un juego de velos? ¿Ah? Esta es la danza de los velos, donde muestro lo que quiero, me paseo, muestro otro poquito. ¿Es eso la objetividad? ¿Qué investigación va a ser más fuerte que la investigación objetiva? La clave del éxito de una investigación es la objetividad. ¿Por qué la rechazamos, señoría? Respecto al clima, señoría, nada se dijo, y eso también molesta, de que desde el 2009, dicho por la propia CONAF, su señoría, Chile y esta zona en particular sufre una de las más extensas sequías.
que tanto la sequía como los terremotos, y eso está documentado, señoría, también en este documento que ponemos a disposición del tribunal, tanto los terremotos, el viento y la sequía provocan fenómenos forestales que están ahí descritos de autoamputación. Y ahí está, señoría, por favor, ojalá tenga la oportunidad de revisar. Donde el árbol, en vista de su falta de agua, va reduciendo su estructura. Y yo creo que cuando uno entiende esta situación, ha visto que hay árboles que se ahuecan, ¿ah? Que el tronco se transforma en una carcasa solamente, y quedan vacíos por dentro, porque el árbol va ahorrando en su propia estructura el agua que ya no le llega. Eso es producto de los vientos, de los terremotos y de la sequía. Tampoco fue un tema de cuestionamiento. Entonces, ¿qué es lo que es antes? La responsabilidad del forestal, del propietario, de cuidar su propiedad, de cuidar sus árboles, su patrimonio, o es más fácil dejar este problema en manos de la servidumbre. Me parece, señoría, que hay preguntas que no se plantearon y que debieron haberse planteado. Derechamente, señoría, conversando con mis clientes, me dicen: mira, Rodrigo, 20, 23 años en la empresa, hasta cerca de 30 años en un caso, nosotros hemos estructurado nuestro trabajo mirando a la SEC. La SEC da señales, y de todas las multas se puede ver eso, de todas las multas, da señales en que la prioridad y la única variable en juego en lo infraccional es la continuidad del servicio. Sin embargo, ahora irrumpe un nuevo regulador, el Ministerio Público, que sin tener ningún carácter técnico se mete en un esquema absolutamente regulado. Los estándares de gasto en mantenimiento de la Empresa General de Electricidad y Distribución están analizados y verificados y certificados bajo todos los estándares internacionales. Hay un informe, señoría, que se pone a disposición también de las contrapartes en ese sentido. De hecho, creo que ya se puso el de ABS. Y vamos a poner ahora, señoría, a disposición de las contrapartes un estándar, un informe que tiene que ver específicamente, señoría, con cómo los procesos de trabajo y las instalaciones están más allá de todas las exigencias de la SEC y comparables derechamente con una serie de estándares internacionales en la materia. ¿Ah? Derechamente, señoría, se dice: CGD presenta valores superiores a la media del panel de empresas de Latinoamérica, medidos por cliente y por kilómetros de red, aunque inferiores a la media de Europa y Estados Unidos. Los gastos en operación y mantenimiento en relación a la media de Europa presenta valores comparables tanto con Estados Unidos como Europa en la variable dólar por kilómetro cuadrado, en cuanto a calidad de servicio, etc. Es decir, señoría, si nos medimos con criterios también objetivos, como hablaba el colega Muga respecto de la imagen satelital o el benchmark internacional, pareciera que no estamos, señoría, en esta desidia, en esta... ¿Cuál fue la frase? Esta frivolidad, señoría, que se nos imputa como acción. Este enfoque frívolo. De hecho, señoría, la certificadora, o sea, la consultora Ernst & Young, tenemos también ese informe a disposición de este tribunal y de la contraparte, certifica que solo en la sexta región el gasto en mantenimiento ha crecido, señoría, en un 88% en el último año. Entonces, señoría, no, 88%, o sea, del estándar, 88% arriba. Es decir, señoría, hay... ¿De qué estándar? Lo que pasa, señoría, es que si tú tienes un nivel de gasto, hasta el año pasado, el 2015, el 2016 creció 88% sobre el anterior. 88%, casi el doble, justamente porque hay una... o sea, esta empresa hace poco tiempo cambió de propiedad y dentro de las políticas de seguridad ha venido invirtiendo mucho más que históricamente en mantención. Entonces, señoría, me parece que también hay cierta frivolidad en imputar estos datos. Señoría, fueron conversados con la Fiscalía el primer día, también están en poder de la Fiscalía.
también están en la incautación. Derechamente, señoría, lamentablemente, y esto pareciera ser así, la incautación no ha sido mirada. Porque hasta el día martes, o lunes, perdón, sí, el lunes, la Fiscalía a través de Carabineros nos pedía información, mándenme el contrato del señor Yáñez, mándenme el contrato, mándenme las metas. Toda información que habían allanado en el mes de enero. Las 85 carpetas con el plan de mantenimiento de todas y cada uno de los alimentadores por la región que nos pidió la SEC en enero y que nos pidió la Fiscalía, tampoco ayer se presentó. Entonces agarramos 11 reclamos que no tienen que ver con los incendios, que están en la carpeta, algunos de la Municipalidad de La Estrella, de Palmilla, se imputan como que nunca hicimos nada, pero traído, reconstituido la historia del reclamo, ahí está, su señoría. Yo no sé, la idea es que las cosas pasen al tribunal más que queden en la contraparte. Yo no sé si el tribunal tiene el criterio de poder examinar lo que estoy hablando. Yo preferiría que usted lo expusiera y lo revisa la contraparte para las réplicas del día. Ya. Ahí están esos antecedentes, señoría. No tengo copia, muchos de ellos, porque insisto, estos no están, tenemos que reconstituirlos de papel, así que no se los voy a poder dejar por el fin de semana, por así decirlo. Me parece, señoría, entonces que este problema ha sido mirado, un problema complejo, profundo, especializado, desde una perspectiva hipersimplificada. Derechamente, señoría, el estándar de gasto en mantención, y esto no es menor, al ser CGD una empresa regulada, se establecen las tarifas en base a una empresa modelo. Como no es un mercado competitivo, el Estado interviene en este mercado, en lo tarifario, a través de una empresa modelo. Y obviamente, para poder participar en este mercado, señoría, tienes que cumplir los estándares de mantención de la empresa modelo. Y CGE desde ya y desde luego los tiene. Entonces yo diría, insistir en este simplismo y pretender encarcelar ciudadanos en base a un simplismo, me parece que es complicado, es muy complicado, es grave. Respecto, señoría, específicamente a los roles de los señores Yáñez y Reyes, ya que el señor Busevich va a ser asumido por mi colega Bataglia, si uno recorre las imputaciones del día de ayer, y más que las imputaciones, las descripciones de hechos del día de ayer, difícilmente uno podría saber qué se le está imputando a Yáñez y Reyes en concreto. Se dispara la bandada señalando que no respondían al mantenimiento. Los pocos reclamos que hay, su señoría, que están en copia, 11, están ahí desarrollados con las fotos de las labores de mantención que se hicieron. No se dijo en concreto qué dejó de hacer. Tal día, tal hora, tal ejercicio, tal año, tal mes. O la omisión es no haber respondido oportunamente el oficio 408, ese es el delito. Esa es la omisión. Y en la respuesta al 408 también en forma, por así decirlo, poco objetiva, se ha dicho que no hicimos nada. Lo que se hizo, señoría, fue pedir plazo para contestar. No es verdad que no hayan habido acciones de mantenimiento. De hecho, cada mes, su señoría, se gastaban en uno de los contratistas, porque ya vamos a entrar en eso, de IM, más de 18 millones de pesos en pago de mantención. Entonces, estaríamos pagando 18 millones de pesos mensuales a una de las empresas, de las dos empresas de la región, por no hacer nada. Estas declaraciones, y también molestan, señoría, porque las declaraciones de la dueña de DIM están en la carpeta de investigación. Las declaraciones de los trabajadores de Becoel están en la carpeta de investigación, donde ellos relatan en qué consiste su trabajo, relatan cómo se hacen las labores, cómo se han hecho las labores, pero eso tampoco existe en la formulación en el análisis de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque no es conveniente. ¿Cuál es el tema acá? No es parte de la investigación, no interesa la investigación. Además, señoría, también en forma, por así decirlo, liviana o ligera,
se dice que todas las víctimas de Paredones y de otros incendios declaran señalando que no había mantención. Pues bien, su señoría, si uno revisa la carpeta, tomo 13, en uno solo de los incendios se encuentra con al menos 8 personas que dicen, su señoría, le dicen al investigador, le dicen, señor fiscal o detective, por mi predio pasa línea eléctrica. Y el año pasado, o el antepasado, se hizo mantención. Reconozco que en muchos de ellos no pasa línea, por lo tanto la pregunta no tiene sentido. Pero de los que pasa línea, al menos 8 de los 45, si mal no recuerdo, que vienen en ese tomo, dicen sí. Tengo línea eléctrica, había franja, la franja estaba mantenida. Pero ¿por qué eso no se dice? ¿Por qué no cabe en la tesis? ¿La construcción de los hechos es una tesis o es un acaecer? ¿O es un acaecer? ¿El delito es un hecho o es una tesis? De hecho, señoría, si uno tuviese que velar por situaciones procesales, no sabría cómo controlar la correlación o congruencia de las imputaciones al señor Yáñez y al señor Rey. No sabríamos cómo saber si van a ser investigados de lo mismo que eventualmente van a ser acusados. Porque se dice que la CGE y los 3 imputados no mantuvieron. 2 de los informes periciales, que es un tema que me imagino no alcanzó a abordar mi colega, hablan de que la franja estaba despejada, incluso en la tesis de OSC. Entonces, ¿por qué tratar de plantear aquí que todo esto es una posverdad? Porque si la posverdad llegó al tribunal, el señor habría que jubilarse, con, sin AFP, como sea, pero habría que jubilarse. De hecho, señoría, constan en la investigación las calificaciones de los señores Yáñez, la evaluación de desempeño de los señores Yáñez y Reyes. Y estas personas, señoría, cuyo rol tampoco fue especificado adecuadamente en el organigrama, aquí no fueron más de 2 palabras, no se entró en ese punto, derechamente a nivel de la investigación. Ellos tienen las metas cumplidas, por lo tanto, si ellos hacen lo que la empresa les pide que haga, y siendo la empresa concesionaria el eventualmente obligado por el estándar normativo eléctrico, ¿cómo voy a exigir algo distinto a ellos, algo distinto que el superior le exige a ellos? Entonces, ellos están evaluados bien en sus labores, en su cargo. ¿Quién es el garante en la tesis de la Fiscalía? ¿Sobre quién recaen las obligaciones? ¿Sobre el concesionario? ¿O sobre el gerente? ¿O sobre el junior? ¿O sobre quién de la empresa? Además, su señoría, esta empresa, como toda estructura moderna, se organiza en distintos esquemas de funcionamiento. Toda la labor de mantención está a cargo de empresas contratistas. Y aquí, su señoría, me gustaría exhibir una fotografía. Los señores Yáñez y Reyes no van a ejecutar labores de poda de mantención. Reciben en sus oficinas, tal como el señor fiscal recibe el informe policial, como su señoría recibe los llamados de un fiscal pidiendo una medida intrusiva, que le plantean una situación de hecho. Y sobre esos preceptos usted tiene que decidir si otorga o no el allanamiento, si otorga o no la orden de detención. Estos son los informes, señoría, que recibían los señores Yáñez y Reyes de las empresas contratistas de IEM, por ejemplo. ¿Cómo estaba antes de la labor y cómo estaba después de la labor? Pasemos al siguiente. Esto, cómo llegó a ser el mantenimiento, cómo quedó el mantenimiento. Esta es la situación de hecho que sigan informando. Y esto, señoría, no es un aporte a la audiencia. Esto está en el tomo 3 y 4 de la carpeta de investigación, incluso desde el mes de enero. Ayer nada se dijo de esto. No se mostró ni una de estas fotos. Ahí están trabajando los árboles. ¿Por qué no se muestra eso? ¿No va con la tesis?
bueno, casi anecdóticamente también su señoría se ha dicho que en esta lógica de la frivolidad, su señoría, vamos a exhibir una carta de parte de las personas que hoy día plantean que la empresa no respondía, que derechamente felicita al señor Reyes por su labor en distintas labores, en la respuesta que otorga a las necesidades de la comunidad. Una es la alcaldesa de la Municipalidad de Palmilla, que es una de las que ayer se mencionaban como las personas que estaban totalmente disconformes. Está además en la carpeta y tampoco se mencionó, y me gustaría que se la pudiéramos ver, la declaración de la alcaldesa, donde da cuenta que hay un esquema de trabajo, señoría, donde se intercambia información, donde tiene intercambios con el señor Yáñez, que le va resolviendo los problemas. Entonces, ¿son estas personas indolentes o son gente común y corriente que hace su trabajo en el mejor entendido de cómo se lo puede realizar y lo ha venido realizando? Si hoy día la Fiscalía me avisa que hay un nuevo estándar porque se transformó de facto en la SEC, bienvenido quizás, señoría, va a lograr un buen efecto social, pero ¿es un efecto jurídico penal? No, señor. No, señor. El hombre no puede ser medio. La persona es un fin. No es el medio de la agenda del Estado. Menos aún en materia penal. Menos aún en materia penal. Porque este caso, como que obligaría a leer a Beccaria, su señoría. Una cosa que escapa ya del derecho penal moderno. Imputación objetiva. Vucetich, Yáñez, Reyes no son personas. Lo importante es tener ahí a alguien crucificado que responda de este drama. Lamentablemente, señoría, esto se ha visto en otros casos y cuesta dimensionarlo. Pareciera que la Fiscalía, insisto, no sin sentimientos encontrados al criticarlo, se dirige o se redirige su esfuerzo a la persecución de la política pública. Quiere ganar un espacio en el debate público. Tenemos las formalizaciones del Sename, tenemos el incendio de la cárcel de San Miguel, donde se pretende también construir una cosa, incluso ese siempre en la lógica del cuasi delito desde el punto de vista de la Fiscalía. Terminó, ¿sabemos cómo terminó? Esta región tiene 29% de absolutorias a nivel nacional, 27%, y la sexta región 29% de absolutoria. Entonces, ¿vamos a especular con la acción penal? ¿Vamos a dejar en prisión preventiva a estas personas? Con todas estas trabas sucedería en la investigación. El caso del tsunami. El caso del tsunami también sabemos cómo terminó, señoría. Un solo sujeto que aceptó un abreviado porque a ver si algo pasaba. Sí, disculpe que lo interrumpa, Sí. señor abogado, pero previamente ya se alargó sobre el tema de la Fiscalía. Ya. Me parece. Te digo. En este sentido, señoría, creemos que, al menos a nivel de la investigación, no han habido, y no hay, porque no existen, antecedentes algunos que puedan establecer omisiones penalmente relevantes respecto a las obligaciones de mantención. En concreto, su señoría, respecto a los señores Yáñez y Reyes, no hay imputación alguna de omisiones que puedan ser planteadas razonablemente a nivel de un dolo eventual. Derechamente, su señoría, la investigación no ha querido transparentar, y no entiendo por qué, una serie de antecedentes que sí constan en las carpetas de los señores fiscales sobre adecuada mantención, su señoría, sobre respuesta a los reclamos de la ciudadanía, sobre intervenciones en materia de poda y tala, etc. Desde este punto de vista, su señoría, estimamos que no es posible, y ya acotándome al tema de mi participación en esta área, no es posible plantear derechamente que esté justificada la existencia del delito, por una parte, ni indicio alguno, porque yo desafío, su señoría, a la contraparte a dar un solo indicio de participación que se pueda encontrar en estos 15 o 16 tomos de investigación. Eso es. Claro, como 5 minutos para ordenar
Sí, un receso de 5 minutos. O si quieren, hacemos un receso de 20 minutos y después seguimos hasta las 6. Muchas gracias.